Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas con su presencia y con su gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Estamos aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor en esta mañana de día domingo. Y quiero empezar contándoles una historia que me va a servir de ilustración anticipada a lo que vamos a compartir. Esto le sucedió a un pastor que conocí, pastor y maestro de la Biblia. Él cuenta que él y su familia se cambiaron de lugar y se fueron a vivir a otro, no me recuerdo si fue vecindad o a otra ciudad. La cosa es que cuando ya ellos se trasladaron a su nueva casa, ellos vinieron y se pusieron a las órdenes con el vecino, y cosa que normalmente se hace en los Estados Unidos, pero resultó que el vecino era un hombre impío, arrogante, patán, y lejos de darle la bienvenida, los insultó. El hombre era lo más anticristiano que podía haber. Y desde el primer día trató de hacerle la vida imposible. Le decía, por ejemplo, vamos a ver si es cierto eso que pone en la otra mejilla, ¿va? Entonces cortaba la grama y le dejaba tirada la basura en el jardín de este hermano. Y así como esas otras muchas cosas más que fueron muy terribles. Total, les hizo la vida imposible. El hombre llegaba borracho, pasaba frente a la casa tocando la bocina, cuando se bajaba gritaba improperios, blasfemias, maldiciones. Pues realmente era un tiempo difícil. Y ellos estaban siempre orando por el hombre, él y su esposa orando: Señor, tócalo, alcánzalo, ten misericordia de él. Y un buen día este hermano tuvo un sueño, y en el sueño el vecino moría. Al morir el vecino, él vio cómo demonios llegaban a la habitación, agarraban y lo encadenaban a su alma y la arrastraban hacia las tinieblas. Y iba bajando y descendiendo, y cada vez era más oscuro. Cuando el hombre se dio cuenta que estaba siendo llevado al infierno, empezó a gritarle a Dios: esto no es justo, yo he sido una buena persona. Bueno, nosotros sabemos que la Biblia dice que bueno no hay ni aún uno. Pero él era lo que le gritaba, ¿va? Yo no he hecho mal a nadie, en fin, si tú eres bueno y si eres misericordioso como dicen que eres, no puedes permitir que yo vaya a este lugar. De repente, en el sueño, el hermano oyó una voz que dijo: suéltenlo y tráiganlo. Y los demonios se hicieron a un lado, lo soltaron, y ángeles lo tomaron de la mano y empezaron a ascender con él. Conforme iban ascendiendo, las tinieblas iban quedando atrás y empezaba a verse luz y más luz y más luz y más luz, y una luz muy brillante, y el hombre empezó a sentirse incómodo, pero muy incómodo. Empezó así con que no esconder la cabeza, con que no quería ver. Quiero decirles, yo entiendo lo que es fotofobia, porque así se llama, es miedo a la luz. Cuando me operaron, era tal la molestia y tal el dolor que yo sentía en el ojo con un poco de luz, que logro entender lo que en ese sueño este hombre pudo haber estado pasando. Bueno, conforme se acercaban más y más a la presencia de Dios, la luz era más resplandeciente y el hombre no la soportó, y de repente se zafó de la mano de los ángeles y se tiró de cabeza al infierno. Mire, lo que amamos en esta vida, vamos a terminarlo amando por la eternidad, aunque no vamos a estar contentos en la eternidad si lo que hemos escogido es un castigo eterno, porque ahí va a haber un sufrimiento. Pero este tiempo aquí es un tiempo de prepararnos para experimentar la gloria del Señor. Amén. El nombre del mensaje que vamos a compartir en esta mañana
se llama de las tinieblas a la luz. Bueno, la Escritura dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vemos aquí este hombre caminando, obviamente atrás está quedando las tinieblas y adelante está el amanecer. Y es lo que dice ese proverbio, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Oremos. Padre amado, te damos gracias infinitas, gracias por el amor eterno con el cual tú nos has amado. Gracias, Espíritu Santo, porque tú iluminas los ojos de nuestro entendimiento para llevarnos a toda la verdad. Señor, gracias porque tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y gracias, Señor, porque a través de circunstancias tú nos estás siempre atrayendo hacia ti. Señor, sabemos que no hay casualidades en ti, sino que tú mides cada situación en nuestras vidas para atraernos, aún antes de que te conociéramos, Señor, porque tú nos has amado con amor eterno y te damos infinitas gracias. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, pidiéndote, Espíritu Santo, que abra los ojos de nuestro entendimiento y que esta palabra que está siendo enviada a nuestros corazones no vuelva vacía, sino haga esa obra para la cual tú la envías. Gracias, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo primero que quisiera que viéramos es que Dios está llamando a la humanidad. Nosotros no merecemos su amor y su misericordia. O sea, nadie va a merecer nunca su amor y su misericordia. Pero Dios está llamando al ser humano, está llamando a la humanidad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el famoso versículo 16 y 17, que dice que de tal manera, en tal forma, con tal profundidad, con tal dimensión, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso nos habla de ese amor de Dios. Todo empieza con Dios. Él provoca los medios. Él dio a Jesús. O sea, todo viene de Dios. Y luego dice el versículo 17, porque no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. O sea, aquí vemos ese gran amor de Dios. En primera de Timoteo, capítulo 2, los versos 3 al 5, que lo tenemos aquí proyectado en la pantalla, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Bueno, aquí nos lo dice la palabra de Dios en primera de Timoteo, que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. La verdad no es una idea filosófica, la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Sabemos que no hay otro mediador, no hay otro abogado, sino solo Jesucristo. Bueno, lo que queremos ver ahorita, siguiendo adelante, es qué es ser cristiano. Bueno, si le preguntáramos a alguien qué es cristianismo, muchos responderían, es una de las 3 religiones monoteístas. Y específicamente el cristianismo tiene 3 grandes divisiones: la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa, que hay ortodoxa, griega ortodoxa, y está la ortodoxa en Rusia, y no sé si en algún otro lugar, y también está la Iglesia Protestante. Entonces esa sería una clasificación de una de las supuestas
religiones monoteístas. Pero, y es un gran pero, 4 letras que van con mayúscula, con negrillas, subrayada y con comillas, porque sí es un gran pero. Cristianismo no es una religión. Los hombres la han hecho una religión, pero cristianismo es una relación entre Dios y el hombre. Cristianismo es esa relación entre Dios y el hombre por medio de Jesucristo. Solo nosotros no podemos encontrar a Dios, porque hay una separación debido a nuestros pecados. Pero Cristo es ese enlace, esa puerta, ese camino. En Juan 14:6 encontramos a Jesús diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren, si Jesús no fuera Dios, estas palabras tendrían una arrogancia a no más poder. Pero siendo quien es y habiendo demostrado que es Dios por medio de la resurrección de entre los muertos, eso le da todo el peso y la validez de la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino a través de mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un fresco, una pintura muy famosa de Miguel Ángel que ilustra lo que nos falta para podernos acercar a Dios, y conseguí aquí esta ilustración. Si ustedes se dan cuenta, leamos lo que dice aquí. ¿Sabes por qué los dedos de Dios y Adán no se tocan en la famosísima obra de Miguel Ángel en la hermosa bóveda de la Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano? En la obra, el dedo de Dios está extendido al máximo. O sea, el dedo de Dios extendido al máximo. Pero el dedo de Adán está con las últimas falanges contraídas. No sé si ustedes lo han notado, pero si no, ahora que se los digo, nótenlo. Así está. Y ahí está marcado en un círculo rojo para que nosotros podamos verlo con toda claridad. El sentido del arte es explicar que Dios siempre está allí, pero la decisión es del hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios siempre está ahí. Si el hombre quiere tocar a Dios, necesitará estirar el dedo. Pero al no estirar el dedo, podrá pasar toda la vida sin buscarlo. La última falange contraída del dedo de Adán representa el libre albedrío. O sea, Dios no nos va a forzar a que lo busquemos. Porque se pueden imaginar ¿cómo sería un mundo en el cual un cielo, estar en el cielo, en la presencia de Dios por la eternidad, donde nos encontráramos con alguien que nos dijera: bueno, yo no quisiera estar aquí, pero sí es muy bonito y es muy especial, pero realmente yo vine porque no me quedó de otra? Ay, eso sería espantoso, sería una abominación a los ojos de Dios. Los redimidos vamos a estar felices y encantados de la vida por la eternidad, sabiendo que no lo merecíamos. Esto nos lleva a lo segundo, a lo tercero. O sea, el tercer punto que queremos ver y desarrollar en esta mañana, que es pasar de las tinieblas a la luz. Primera de Pedro, en el capítulo 2 y verso 9, la epístola de Pedro, las epístolas de Pablo normalmente fueron inspiradas por situaciones que se necesitaban arreglar, doctrina que se necesitaba establecer en las iglesias y que obviamente el Espíritu Santo las usa para hasta el día de hoy, pero fueron escritas a una iglesia en particular.
Las epístolas de Pedro son epístolas universales, o sea, esa no fue escrita a una iglesia en particular, pero obviamente lo que dice aquí se lo está diciendo a la iglesia, se lo estaba diciendo a la iglesia en general. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí le está hablando a la iglesia, a los creyentes, la iglesia formada por judíos que habían recibido a Jesús como su Salvador, así como gentiles. O sea, él dice que de los dos pueblos hizo uno. Y a ellos que se está dirigiendo, les dice que son un linaje escogido. O sea, Dios nos llama así, un linaje que Él escogió, porque Él quiere que nosotros entendamos que estar en Cristo es algo especial. Luego dice que somos real sacerdocio. ¿Qué era el oficio de un sacerdote en el Antiguo Testamento? Tenemos que usar el Antiguo Testamento como nuestro punto de referencia, porque ahí es donde encontramos el sacerdocio. Un sacerdote se presentaba delante de Dios para honrarlo, adorarlo y para presentar las necesidades del pueblo. Y se presentaba delante del pueblo como representante de Dios, o sea, esa doble función. Y así nosotros, que somos real sacerdocio, nosotros debemos de presentar las necesidades de otros delante del trono de la gracia. Esa es la razón por lo menos una de las razones importantes de la oración. O sea, no es solo orar por nosotros, sino orar por otros. Dice la Escritura que oremos los unos por los otros. Y luego, también la otra función la hemos de cumplir, que es mostrar a otros la vida de Cristo. Hablarles de la palabra de Dios como otros lo hicieron con nosotros. Nación santa. Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es una palabra que significa separado de y para. O sea, separado para Dios. O sea, lo que hace que algo sea santo no es el instrumento en sí, el objeto en sí, sino a quién está dedicado. Yo he dado en otras ocasiones un ejemplo. Bueno, cuando nosotros compramos los instrumentos con los cuales alabamos al Señor, los dedicamos para el servicio de Dios. Si alguien me viniera a pedir a mí que necesita que le preste el piano o la guitarra porque va a tener un recital que es de música clásica, bueno, yo no tengo absolutamente nada en contra de la música clásica, y qué bueno que alguien se prepare con este tipo de música porque finalmente le va a preparar para poder alabar al Señor. Pero si ese instrumento fue dedicado, fue consagrado para alabar al Señor, no lo queremos usar para ninguna otra cosa. Entonces, santo es algo que ha sido separado, algo que ha sido consagrado. Y aquí dice que somos una nación santa, una nación consagrada a Dios. Y esa nación no tiene nacionalidad, no tiene un lugar físico. Bueno, por ejemplo, yo sé que algunas personas tienen 2 nacionalidades, otras tal vez tienen 3 nacionalidades, y hoy en día eso es perfectamente legal. Pero esta es una nacionalidad única y exclusiva, porque pertenece a Dios. Y ahí se nos cuenta si eres de europeo, si eres de Asia, si eres de América. Para pertenecer a esa nación, lo que es importante es haber nacido de nuevo. Luego nos dice que somos pueblo que Dios ha adquirido. ¿Cómo nos adquirió? La palabra de Dios dice que no fuimos comprados por oro, plata o cosas corruptibles, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús.
O sea, Dios nos compró por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz. ¿Y para qué? O sea, ¿qué propósito tenemos? Anunciar las virtudes, dice una versión. Aquí dice los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes de estar en Cristo, estábamos en tinieblas, pero hemos sido llamados de esas tinieblas a esa luz admirable. Por supuesto, Jesús dijo que siempre van a haber hombres y mujeres que no van a recibir ese amor, esa misericordia de Dios. Juan 3:19 dice que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Miren, conozco varios casos de personas que han tenido la oportunidad de acercarse a Dios, que en una forma sobrenatural. Bueno, yo sé que busquemos a Dios en sí ya es un milagro, pero hay unos milagros que son muy palpables. Un hombre que estuvo entre la vida y la muerte, y que estaba más del lado de la muerte que de la vida, hospitalizado en intensivo y, en fin, una situación muy complicada. Su cuñada, que fue a visitar, en el pasillo se encontró con un hombre, realmente era un ángel en forma humana, porque ¿cómo podía saberlo? Le dijo, ¿usted es familiar de fulano de tal? Y ella le dijo, sí, le dijo, bueno, quiero que sepa que él no va a morir, sino va a vivir. Y ella se quedó sorprendida y siguió caminando. Cuando volteó a ver, el hombre no estaba, pero así en el momento. Y ella tenía el testimonio en su corazón que era un ángel. Entonces uno se queda pensando, bueno, después de una experiencia así, alguien va a empezar a correr en pos de Dios, y hubieron otras experiencias más. Pero quiero decirles, ella estaba tan aferrada a su religión que a pesar de que Dios se le estaba manifestando, no quiso acercarse a Dios conforme a la palabra de Dios, conforme a la Escritura. Y finalmente se endureció. También conozco casos de personas, aquí estamos hablando, la primera que les hablé es alguien que no había conocido al Señor, pero que Dios se le reveló y se le manifestó en una forma preciosa y maravillosa. Pero también cuando estaba meditando en esto me recordé de alguien que había caminado por un buen tiempo, muy buen tiempo con el Señor, que había sido fiel, que había sido entregado al Señor, consagrado en todo aspecto de la caminata cristiana. Pero no había terminado de cerrar puertas. Él seguía con una relación con sus amistades de la vida anterior. Lo que sucedió con este hermano, le quiero llamar hermano aunque ya se separó, porque yo todavía tengo esperanza que en algún momento se vuelva a Dios, es que estas amistades lo volvieron a jalar a los vicios, al vicio en el cual él andaba. Él había tenido problemas con el alcohol, Dios lo había libertado y finalmente, estando en esta relación, en esta comunión, por eso es importante con quién nos juntamos. La Biblia es clara, dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué comunión tiene Cristo con Belial, absolutamente ninguna comunión. Las cosas viejas pasaron, dice 1 Corintios 5:17, si no estoy mal, y aquí todas son hechas nuevas. Y lo que ese versículo significa es que las cosas viejas están pasando. O sea, pero entonces tenemos que seguir caminando, no podemos detenernos.
y más cuando hemos tenido situaciones. Y entonces, si los amigos no nos ayudan a acercarnos al Señor, no pensemos, pero es que yo voy a hacer evangelismo ganándolos y yéndonos a meter a un bar con ellos. Es una mentira y un engaño de Satanás. Finalmente nosotros nos vamos a parar alejando. Dice Hebreos 10:26, lo que pasa con alguien que peca intencionalmente. Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados. ¿Cómo dice? Si con toda intención. Por supuesto, yo sé que todos pecamos. Todavía estamos alejados, no hemos llegado a la meta, estamos en un proceso. Y Dios nos revela nuestras debilidades y pecamos, pero ¿qué? Inmediatamente debemos de arrepentirnos. Pero en el caso de esta persona que comenté, tal vez las primeras veces se arrepintió, pero después el corazón se va endureciendo. Miren, algo que no debemos de olvidar es que el problema no es que Dios no pueda perdonarnos. Por supuesto, Dios va a perdonarnos. Pero el corazón se empieza a endurecer y entonces ya no sentimos la necesidad de pedir perdón. Por eso, amados hermanos, es importante que caminemos con gente piadosa, con gente que ama a Dios. Dice Hebreos 10:26, que era lo que estábamos leyendo, si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados. Estamos viendo el tercer punto, que es pasando de las tinieblas a la luz. Algo que alguien que nos quiere atacar nos va a decir es que los cristianos son unos hipócritas, tú eres un hipócrita, y muchas veces nos sentimos heridos y toda la cosa. Te voy a dar un secreto. Dile, es cierto. Es muy cierto. Soy un hipócrita. ¿Cuál es la descripción de un hipócrita? Un hipócrita es alguien que aparenta algo que no lo es. Y nosotros todavía estamos muy lejos. Estamos en un proceso. Entonces, tenemos que ver que no hemos alcanzado la meta, no hemos llegado a alcanzar lo que seremos. Y esto la Escritura no lo dice, así que no debemos de preocuparnos. En 1 Juan, el apóstol del amor, dice en el capítulo 3, los versos 2 al 4, amados, ahora somos hijos de Dios. Ya recibimos al Señor y eso nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, por supuesto, peco, me arrepiento, digo, ay Señor, otra vez caí en lo mismo, ayúdame Señor, dame la gracia, Espíritu Santo, fortalece mi caminata. Si empezamos a buscar al Señor de todo corazón en un arrepentimiento genuino, Dios nos va a dar la gracia para ser liberados de esa situación. Yo sé que sobrenaturalmente a veces Dios interviene y nos libre cosas, pero hay cosas que no somos librados. Eso es como el viaje a Israel. Miren, el Antiguo Testamento es una sombra de muchas cosas. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, Dios les dijo que no iba a quitar a todos los enemigos de una vez. Les dice para que las fieras, para que las bestias no se aumenten. Obviamente, si estaban estas poblaciones ahí,
ellos iban a mantener controlado las bestias. Pero si las hubiera eliminado el Señor de una vez por todas, las bestias, todo empieza a proliferar. Y miren, por eso es que Dios nos deja enemigos con los cuales tenemos que batallar. Si no, las bestias como el orgullo, la envidia y otro tipo de bestias crecerían, la arrogancia, y sería terrible, ¿va? No seríamos misericordiosos. Pero porque somos débiles, podemos tener misericordia con las misericordias de otros. Por eso es que, hablando de Jesús, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que uno que se hizo como nosotros, que sufrió como nosotros, que conoce nuestras debilidades. Entonces nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y Él va a entendernos. Pero tenemos que buscar del Señor. El apóstol Pedro y Pablo nos dan dos advertencias. Quisiera que leyéramos 1 Timoteo capítulo 18, versículo 18 y 19. Por favor, vayamos a 1 Timoteo, búsquenlo en sus Biblias. Vamos a dar tiempecito para que lo busquen. Recordémonos que el tema que estamos viendo es un tema muy importante para nuestra caminata con Dios, que se llama de las tinieblas a la luz, que es lo que Pedro nos dice que hizo el Señor con nosotros. Muy bien, ya tenemos 1 Timoteo en el capítulo 1, los versos 18 y 19. Dice, y mantenga la fe y la buena conciencia, que por desecharla algunos naufragaron en cuanto a la fe. Perdón, leí el 19, el 18. Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento, para que conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ellas la buena batalla. O sea, estamos en una guerra, hay una batalla. Y mantengas la fe y la buena conciencia, que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe. Y por favor, mientras termino de hablar, vayan buscando 1 Pedro 5, 8. Entonces, Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo, que era una maravilla, él era alguien muy especial, pero le está diciendo, Timoteo, ya se oró por ti, pero tú tienes que librar esa buena batalla. Tienes que mantenerte firme. Hay una batalla. El cristianismo no es un día de campo, es una batalla, porque el enemigo de nuestra alma va a tratar de destruirnos, de apartarnos del camino de Dios. Pero tú pelea la buena batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia. Si desechas esto, vas a naufragar de la fe, como algunos lo han hecho. Y ahora leamos 1 Pedro 5:8, que dice, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Qué tremendo, ¿va? El enemigo siempre va a estar buscando a quien devorar. Y por supuesto, no le interesa devorar a los que ya están, o sea, ganarlos, pasarlos a su lado, a los que ya están, sino a aquellos de nosotros que por la gracia y misericordia de Dios hemos salido de las tinieblas a la luz admirable de Dios, es a los que el enemigo quiere destruirnos. Lo siguiente, entonces, solo para concluir, alguien que te dice que eres un hipócrita, ni trates de defenderte, dile, tienes toda la razón, y luego le puedes explicar por qué eres un hipócrita, porque no estás alcanzando lo que supuestamente dices. Mira, con eso yo te garantizo que vas a desarmar a cualquiera que te ataque. Y la razón, aquí la encuentras en 1 Juan, capítulo 3, versos 2
al 4. Si estás tomando notas, apúntalo, si no en alguna esquinita, en algún momento, apúntalo, porque yo creo que esto es importante. Miren, nuestros familiares muchas veces este es un ataque. Es que los cristianos son unos hipócritas, es que los pastores son hipócritas, es que... Y tú básicamente nos está diciendo que tú también eres un hipócrita, ¿va? Entonces, no nos pongamos a defender ni al pastor, ni a la iglesia, ni a nadie. Tienes toda la razón. Y pregúntale, ¿qué es un hipócrita? Es alguien que aparenta algo que no es, pretende ser algo que no es. Y es lo que nosotros pretendemos, ser como Cristo, pero no lo somos, ¿verdad? Pero esta es nuestra esperanza, que aunque somos hijos de Dios y aunque no se ha manifestado lo que vamos a hacer, estamos esperando que cuando Él se manifieste vamos a ser semejantes a Él. Porque entonces, cuando lo veamos a Él tal como Él es, seremos transformados. Y miren, esto pasa cada vez. Tal vez tú tienes una debilidad en el área de la mentira. Hay familias donde esta maldición es muy fuerte, el área de la mentira. Yo creo que la mentira es algo, ¿cómo podríamos decir? Algo natural en el ser humano caído. Pero hay familias y hay personas en las cuales esto es muchísimo más fuerte. Mienten sin necesidad de mentir, solo porque así es, ¿verdad? Pero si nosotros como cristianos nos acercamos a Dios y empezamos a orar y empezamos a pedirle que nos ayude, que nos dé la gracia, empezamos a aborrecer el pecado, Dios puede cambiarnos de unos mentirosos empedernidos a alguien que ya no dice mentiras, ni siquiera mentiras piadosas, ¿verdad? Si es que existe tal cosa. Amén. Bien. El cuarto punto que queremos ver son formas para no apartarnos del Señor, porque yo estoy seguro que una vez que hemos conocido al Señor, no queremos apartarnos de Él. Dice 2 Corintios 5:17, que ya lo mencionamos así de paso, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Dicen que la versión en griego, por los tiempos de los verbos y todo, se leería así. De modo que si alguno está en Cristo, va siendo una nueva criatura. Atrás están quedando las cosas viejas. Todo está siendo hecho nuevo. O sea, es un proceso, es algo que no está terminado. Pero qué bendición saber que el Señor tiene control y que está prometiéndonos que vamos a ser cambiados. En 1 Pedro 4:3 dice, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes, los inconversos, los impíos, que viven entregados al libertinaje y las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. Todo esto que se menciona aquí es parte de lo que hacen los no creyentes. Viven en libertinaje, viven en pasiones, en borracheras, y sin embargo, ellos son muy religiosos y se presentan ante sus ídolos y les rinden culto. Pero también tienen orgías y tienen todo. O sea, es esa doble vida, ¿verdad? Dice el verso 4, ahí donde leíamos en 1 Pedro 4, para ellos resulta extraño que ustedes ya no les acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje. Y por eso los ultrajan. ¿Sabes por qué te insultan? ¿Por qué te hacen burla? Porque ya tú no participas. ¿Quieres que no te hagan burla y no participe? ¿Y cómo se llama? Y no te vituperen. Participa con ellos.
Es lo que me refiero que pasó con este hermano en Cristo. A él sus amigos le hacían mucha burla. Hay quienes aman tanto a sus amigos como a Dios. Y la palabra es clara, no podemos ser, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos que debemos, por su gracia y misericordia, hacer una separación. Entregarnos al Señor realmente es un compromiso. Vamos a ver estas formas para no apartarnos del Señor. Antes de mencionar esto, cuando estaba hablando de lo anterior, aquí, al entregarnos al Señor, como lo mencioné, implica un compromiso total. Con el Señor no es cosa media, tenemos que ser radicales. En el principio de la iglesia se dio un problema con los gnósticos. Los gnósticos tenían esa dualidad materia-espíritu. Para un gnóstico hacían esa disociación entre la materia y el espíritu. Entonces, el espíritu era bueno, o sea, el espíritu me eleva a Dios. Pero la materia, como es mala y como mi cuerpo es malo, mi cuerpo me jala hacia lo terrenal. Pero eso no tiene nada de malo, porque es materia. Y como la materia es mala, pues se supone que mi cuerpo debe ser malo. Por supuesto, yo no estoy diciendo que eso sea correcto, no estoy de acuerdo con ese razonamiento, solo lo estoy planteando porque es lo que los gnósticos creían. Tal vez el gnosticismo no exista mucho hasta el día de hoy como doctrina o bajo ese nombre, pero sí existen esa infiltración. Yo creo que como cristianos debemos de cuidarnos sobremanera de exponernos a las influencias de religiones orientales, porque ahí es donde se da ese dualismo. Y miren, esos tipos de religiones han entrado no frontalmente al occidente, sino han entrado así disfrazadas de temas de ejercicios, de respiración, de meditación para relajarnos. Y es increíble, pero aún yo una vez esto lo vi en los Estados Unidos, tenían una clase de yoga. Perdone, pero el yoga no es un ejercicio. El yoga tiene atrás un trasfondo espiritual. Y alguien puede decir, no, pero es que yo solo practico los ejercicios. Sí, pero los ejercicios están ligados a algo espiritual y cuando la gente menos siente, empieza a derivar, a ir hacia un lado, extraviarse de la fe. Yo he estado por poner y quiero decirles, me comprometo que entre unos poco tiempo en la página de la iglesia vamos a empezar a poner algún tipo de enseñanzas que clarifican cosas como esta, el cristianismo y el yoga. Así que si no lo he puesto en una semana, me jalan las orejas, me da una llamada, pero no queremos perder tiempo, pero es importante leerlo, es un lugar donde está muy, muy claro. O sea, no es un estudio directamente mío, sino es algo que hizo alguien, una institución que se dedica a hacer apologética en este sentido. Entonces vamos a ver estas formas para no apartarnos del Señor. Y por supuesto, antes de mencionarlo, creo que es por la pura gracia y misericordia. Pero si nosotros corremos en pos del Señor, vamos a permanecer firmes. Pero hay formas que nos ayudan
a no apartarnos del Señor. La primera que estamos viendo aquí en la pantalla es practicar la gratitud. Quiero leer Colosenses 3:15, no vamos a ir a la escritura, se los voy a leer yo. Dice, que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Es un mandamiento del Espíritu que seamos agradecidos. No es un asunto que yo siento, sino siento. Bueno, si lo hacemos sin sentirlo, finalmente vamos a aprender a ser agradecidos. Miren, y esto no lo digo por nadie en particular, pero mucha gente dice, ay, qué lindo amaneció el día, está soleado, está no sé qué. Y cuando llueve, ay, qué triste va a llover. No, qué bendición. Si no llueve, no hay comidita. Bueno, a los que les gusta mucho el sol, yo sé que esto no les parece, pero tenemos que entender que Dios es el que hizo el sol y hizo la lluvia. Entonces debemos estar agradecidos cuando el Señor permite también que haya lluvia. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en todo. ¿En qué? En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Que le demos gracias al Señor en todo. Lo segundo que queremos ver es practicar la alabanza. Y yo sé que cuando hablamos de alabanza mucha gente piensa en cantar, yo mismo pienso en eso, pero vamos a ver unos versículos. Isaías 42:21 dice, este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Recuérdense que nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para proclamar las virtudes, las alabanzas de aquel que nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable. Entonces, es lo que Isaías ya había dicho con antelación, que vamos a proclamar, debemos de proclamar las alabanzas del Señor. El Salmo 79:13 que nos dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Si tú tenías alguna duda de por qué se canta en la iglesia y crees que la Biblia es la palabra de Dios, aquí tienes una, pero no es la única, pero aquí tienes una respuesta muy importante y muy básica. Leamos nuevamente Salmo 79:13, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. O sea, alabar no es solo cantar, también es proclamar las virtudes del Señor, las maravillas, dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Dice, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. ¡Wow! Algo que me hace muchísima falta a mí de la reunión física es estar para alabar al Señor. Yo sé que en medio de nosotros hay adoradores que se deleitan adorando y alabando al Señor en espíritu y en verdad. Pronto, hermanos, pronto. Sigamos orando que este virus se seque, que esto pase y que pronto podamos reunirnos. Luego dice el Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Luego, pues tener una vida devocional, o sea, pasar cada día tiempo con Dios, leyendo la palabra y orando. Esto es importante, nunca vamos a tener el tiempo si nosotros no lo hacemos. No le estoy hablando de pasar 2 horas, 1 hora, media hora, lo que sea, 10, 15 minutos, pero no leyendo nuestra lectura de la
lo que leemos de la Biblia, sino aparte de esos 15 minutos de lectura, también debemos de hacer un poco de lectura devocional, aquello que Dios nos lleve a un salmo o a algún lugar y que el Espíritu Santo, dejemos que el Espíritu Santo nos hable y que tengamos ese tiempo de orar y tener comunión con el Señor. Perdonar las ofensas. Miren, esto es sumamente importante. No debemos dejar que pase nuestro día, que termine nuestro día sin perdonar. No debemos de acumular ofensas. O sea, debemos de buscar vivir libres de ofensas, de sentirnos ofendidos. Por supuesto que si ofendemos a alguien, tenemos que pedirle perdón. Si alguien nos ofendió y no nos pide perdón, nosotros lo perdonamos y no tenemos que irle a decir, como yo he oído que gente ha hecho, que ya... Fíjate que te perdono por aquello y la persona ni sabía. Y eso, lejos de arreglar la cosa, la complica. Pero en nuestro corazón, nosotros debemos de perdonar. Dice Hebreos 12:15, tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. La amargura contamina también a otros. Luego tenemos aquí ver a otros con esperanza. Realmente ese es el corazón de Dios, que veamos a otros con esperanza. Dice 2 Pedro 3:9, que Dios es paciente para con nosotros. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se vuelvan a Él. La palabra dice que los misericordiosos van a alcanzar misericordia. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien no está caminando bien, que alguien se está apartando, veámoslo con esperanza. Suframos en nuestro corazón por él, presentémoslo con oración. Señor, tu bondad es la que nos guía al arrepentimiento, Señor. Dale tu bondad a fulanito, a sutanita. Señor, por favor, dale tu bondad. Por favor, que no endurezca su corazón. Amados hermanos, es importante, aquí mencionamos que 1, 2, 3, 4, 5, que es practicar la gratitud, practicar la alabanza, tener una vida devocional, perdonar las ofensas, ver a otros con esperanza. Como les dije, el punto 4 es formas para no apartarnos del Señor, y tal vez a alguien se le ocurre otra más. Es importante que encontremos cosas que nos ayudan a no apartarnos del Señor. Ahorita se me está viniendo una y es hacer caridad y misericordia con los necesitados. Eso hace algo en nuestro corazón cuando nosotros nos extendemos hacia el necesitado. Recordemos y estemos agradecidos que, como nos dice el Espíritu Santo a través de nuestro hermano Pedro, en 1 Pedro 2:9 que leímos, nosotros somos un linaje que Dios escogió, somos un real sacerdocio, somos una nación santa. Fíjense que en Gálatas, el último versículo de Gálatas fue una epístola que fue escrita en contra de los judaizantes. Y Pablo dice ahí, que le dice a los Gálatas, ustedes son el Israel de Dios. Porque el Israel de Dios no es un pueblo físico, sino es un pueblo espiritual, un pueblo redimido por la sangre del Cordero. Entonces, nosotros vemos que somos, dice nuestro hermano Pedro ahí en 1 Pedro 2:9, que somos una nación santa, un pueblo que Dios adquirió. Obviamente Cristo derramó su sangre para librarnos del pecado, para comprarnos para Él. Y todo esto tiene un propósito. Dice que nosotros debemos de anunciar, debemos de comunicar a nuestros familiares, a nuestros cercanos y a los extraños también las virtudes, los hechos maravillosos de Jesús. Usted no tiene
idea de lo importante que es el testimonio, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso debemos de compartírselo a otros con toda libertad. Porque por la gracia y misericordia no somos lo que queríamos de ser, pero gracias a Dios no somos lo que solíamos hacer. Empezamos con una imagen de un hombre caminando en la oscuridad hacia la luz que se miraba en el fondo, la luz de la aurora. Pero dice la Escritura que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que el día está pleno. Y no olvidemos que Dios, en su amor y misericordia, nos ha llamado para que nosotros caminemos en su luz, caminemos a la luz de su rostro. Y vamos a orar en este momento. Padre amado, te damos gracias porque nos has llamado, nos has permitido, Señor amado, anunciar a otros tus maravillas, tu amor, tu misericordia, tu compasión, tu grandeza, Señor. Como nuestro amado hermano Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es el poder de Dios para que los seres humanos seamos salvos. Te damos gracias porque nos permites orar por las necesidades de otros como un real sacerdocio. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por esas bendiciones que tú has puesto en nuestra vida, Señor, y porque tú nos has llamado de las tinieblas a la luz, a tu luz admirable, Señor. Y Padre, queremos ser sal de la tierra, queremos ser luz del mundo, queremos vivir para ti, queremos darte gracias, Señor, por aquellos que tú permites con los cuales tengamos contacto y que nosotros podamos guiarlos en tus caminos, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor amado, que tu palabra que no vuelve vacía, haga esa obra para la cual tú la has enviado en esta mañana. Y que, Señor, nos haga ser portadores de buenas nuevas, Señor. Que, Señor, que podamos con alegría compartir el Evangelio a otros, Señor. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu misericordia y ponemos delante de tu trono de gracia esta semana que está empezando este día y empezamos a glorificarte por medio de todo lo que